Estás tirando dinero a la basura cada vez que sales a manejar. Y lo peor, ni siquiera lo sabes. Hoy te voy a mostrar un error que cometen más del 70% de los conductores mexicanos todos los días. Un error simple, silencioso, que está destruyendo tus llantas antes de tiempo, aumentando tu gasto en gasolina y que, en una situación de emergencia, puede ser la diferencia entre frenar a tiempo o llevarte un golpazo. Y ese error tiene nombre: inflar las llantas a 32 PSI solo porque así lo dice la calcomanía de la puerta de tu carro. Quédate hasta el final de este video, porque lo que te voy a contar sobre la lucecita del TPMS en el tablero de tu carro te va a dejar con el ojo cuadrado. Mucha gente confía en esa luz como si fuera un salvavidas, y está completamente equivocada. Soy Anderson, y estás en el Diario Automotriz, el canal que te dice las verdades que la industria automotriz prefiere esconder. Si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita. Y antes de continuar, hazme un favor, comenta aquí abajo tu nombre, de qué estado de la República estás viendo este video y a qué presión le inflas las llantas hoy. Con mucho gusto leo tu comentario. Ahora vamos a lo que importa, y necesito que pongas mucha atención. ¿Ves esa calcomanía pegada en la puerta de tu carro? La que dice 32 PSI. La ves, te vas a la gasolinera, las inflas bien medidito y piensas, pero tengo que decirte algo que va a doler un poco. No quedó. Estás siguiendo información incompleta que te está costando dinero cada mes. Déjame explicarte de dónde viene ese número. Los fabricantes de automóviles calculan la presión que va en la calcomanía de la puerta pensando en el peor escenario posible. Imagínate tu carro completamente lleno, 5 adultos adentro, cajuela atorada de maletas y encima en carretera en un viaje largo. Esa es exactamente la situación que simulan cuando definen el número de la calcomanía. Calculan la presión mínima necesaria para aguantar todo ese peso con seguridad. Ese número mínimo, calculado para el peor escenario, es el que aparece pegado en la puerta de tu carro. Léelo de nuevo conmigo. Presión mínima para carga máxima. Ahora dime con honestidad, ¿cuántas veces a la semana sales con tu carro completamente lleno así? Te apuesto que la mayoría de las veces vas tú solo, o tú con alguien más, con unas bolsas del súper en el asiento de atrás. Tu carro está cargando mucho menos peso del que el fabricante imaginó cuando creó ese número. Y ahí es donde empieza el problema. Cuando usas una presión baja en un carro que rueda con poco peso, la llanta no mantiene la forma que debería tener. Las paredes laterales se ponen flojas, se doblan de más en cada curva y en cada bache. La parte de la llanta que toca el asfalto queda demasiado ancha, y el centro de la banda de rodadura se levanta levemente del suelo. ¿Sabes qué pasa? Todo el peso del carro se concentra en las orillas, en los hombros de la llanta. El resultado es devastador. Los hombros de la llanta se desgastan 3-4 veces más rápido que el centro. Vas a la llantera y el cuate te dice que hay que cambiar todo el juego. Le ves a la llanta, notas que el centro todavía tiene dibujo y piensas que está loco, pero es real. Los costados ya están pelones mientras el centro todavía parece razonable. Esto no es mala suerte, es consecuencia directa de inflar mal las llantas. Ahora te voy a contar una historia real que representa exactamente lo que les pasa a miles de conductores en México. Un conductor compró un juego de llantas buenas, de marca reconocida, con garantía de 80,000 kilómetros. Hacía todo bien, las inflaba cada mes, las rotaba cada 10,000 kilómetros, revisaba la alineación y el balanceo. Era el tipo de dueño de carro que cualquier mecánico quisiera atender. Seguía al pie de la letra lo que decía la calcomanía de la puerta, 32 PSI. A los 28,000 kilómetros, los hombros de las llantas ya estaban en los indicadores de desgaste. El centro todavía estaba presentable, pero los costados estaban lisos. Fue a la llantera esperando quizás hacer una rotación. Salió de ahí con un juego nuevo y un agujero en la cartera. Llantas que debían durar 80,000 kilómetros no llegaron ni a 30,000. Cuando el llantero le preguntó a qué presión las inflaba y él respondió 32 PSI, como dice la calcomanía, el cuate negó con la cabeza y le dijo: eso es exactamente. Presión muy baja para un carro que rueda casi vacío. Ese error, que parece de nada, le costó a ese conductor un juego completo de llantas antes de tiempo. Y eso se repite todos los días, con conductores en todo México. Entonces, ¿cuál es la presión correcta? La respuesta no está en la puerta del carro. Está en la llanta misma. Fíjate en el costado de tu llanta ahorita. Ahí está grabado un número que dice la presión máxima que aguanta esa llanta. Puede decir algo así: presión máxima 51 PSI o bien carga máxima 580 kg a 44 PSI en frío. La presión ideal para un desgaste uniforme y ahorro de combustible está entre el 10 y el 15% por debajo de ese máximo. Para la mayoría de los carros populares en México, como el Aveo, el March, el Spark, la Versa, el Vento, esa familia, eso va a quedar entre 38 y 42 PSI. Pero Anderson, ¿no es mucho eso? ¿No va a quedar muy dura la llanta? Ya sé que estás pensando eso, porque todo el mundo lo piensa. Entonces déjame acabar con ese mito ahora mismo. Llanta sobreinflada es la que supera la presión máxima que está escrita en el costado.
Si tu llanta aguanta 51 PSI y le metes 55, ahí sí está sobreinflada y es peligroso. Pero si le metes 40 PSI a una llanta que aguanta 51, eso no es sobreinflada. Eso es calibración optimizada. La sensación de que el carro queda duro a presiones más altas es real en presiones extremas, pero entre 38 y 42 PSI apenas vas a notar diferencia en la comodidad. Lo que sí vas a notar es en tu bolsillo. Y hablando de bolsillo, déjame mostrarte los números. Un conductor que rodaba a 32 PSI y se pasó a 40 PSI notó una mejora de casi el 7% en el consumo de combustible. 7% puede parecer poco, pero hazme el cálculo. Si cargas gasolina a 22 pesos el litro, recorres 15,000 kilómetros al año y tu carro rinde 12 kilómetros por litro, gastas alrededor de 27,500 pesos en gasolina al año. El 7% de eso son casi 2,000 pesos al año, solo cambiando la presión de las llantas. Súmale el ahorro en llantas que duran el doble de tiempo, y estamos hablando de más de 8,000 pesos al año que se quedan en tu bolsillo en lugar de irse a la llantera y a la gasolinera. Eso es dinero real, saliendo de tu bolsillo cada mes por culpa de un número equivocado en la calcomanía de la puerta. Ahora viene la parte a la que necesito que le pongas toda la atención, porque este es el error más peligroso de todos. La mayoría de los carros fabricados en los últimos años tiene un sistema llamado TPMS. Es esa lucecita en el tablero que parece una llanta con un signo de exclamación. Mucha gente cree que esa luz es un sistema de monitoreo continuo de las llantas, que si la presión baja un poco, se enciende de inmediato, que es un guardián fiel que te avisa en cuanto algo está mal. No es nada de eso. El sistema TPMS solo se enciende cuando la presión baja un 25% por debajo del valor recomendado. Piénsalo. Si la calcomanía de tu puerta dice 32 PSI, esa luz solo se va a encender cuando tu llanta llegue a 24 PSI. Eso es un nivel crítico, peligrosamente bajo, y la llanta ya lleva semanas, quizás meses, destruyéndose por dentro antes de que recibas cualquier aviso. Cuando esa luz se enciende en tu tablero, el daño ya está hecho. Ya perdiste estructura en la llanta, ya aceleraste el desgaste, ya rodaste en condiciones que comprometieron la seguridad de tu carro. El TPMS es una alarma de emergencia extrema, no una herramienta de mantenimiento. Confiar en él para saber si tus llantas están bien infladas es lo mismo que ir al doctor solo cuando ya estás desmayado en el piso. Y hay un detalle más que la mayoría de la gente ignora por completo. Las llantas pierden presión de forma natural. Aunque no haya ponchadura, aunque no haya ningún problema aparente, una llanta pierde en promedio 1 PSI por mes, solo por la permeación natural del aire a través del hule. Es física, no hay cómo evitarlo. Ahora súmale las variaciones de temperatura. Por cada 10 grados que baja la temperatura, tu llanta pierde aproximadamente 1 PSI. Aquí en México, dependiendo del estado donde vivas, en invierno las mañanas en el Bajío, el Valle de México o el norte del país pueden ser bastante más frías de lo esperado. Si inflaste las llantas en una tarde caliente y unos meses después llegó el frío, es posible que tus llantas estén rodando con 5, 6 hasta 7 PSI menos de lo que crees. Tu carro puede estar rodando hoy con una presión muy por debajo de lo seguro, y ni siquiera lo sabes, porque el TPMS no se encendió y hace meses que no agarras un medidor de presión. Entonces, ¿cómo calibras correctamente? Primero, olvídate del medidorcito de lápiz de las gasolineras. Esos equipos son imprecisos, no se calibran con frecuencia, y te pueden dar una lectura equivocada de 3 o 4 PSI para arriba o para abajo. Eso es inaceptable cuando hablamos de seguridad. Cómprate un manómetro digital de calidad. Hoy encuentras uno bueno por menos de 200 pesos en cualquier tienda de autopartes. Es una inversión que se paga la primera vez que lo uses. Segundo, siempre mide la presión con la llanta fría. Antes de manejar, antes de salir de tu casa. Después de rodar 20 o 30 minutos, el aire dentro de la llanta se calienta y se expande, y la lectura va a ser mayor que la real. Vas a pensar que todo está bien cuando en realidad no es así. Tercero, toma el número de la calcomanía de tu puerta y súmale 6 PSI. Si dice 32, empieza con 38. Maneja así 2 o 3 semanas y observa el desgaste de la banda de la llanta. Si el centro se está desgastando más rápido que las orillas, bájale 2 PSI. Si las orillas se están desgastando más, súbele 2 PSI. La mayoría de los conductores va a encontrar el punto ideal entre 36 y 42 PSI. Cuarto, si vas a hacer un viaje largo con el carro lleno, familia, maletas, toda la cosa, ahí sí sube la presión más cerca de lo que dice la calcomanía de la puerta, o incluso un poco por arriba. Más peso exige más presión. Pero en el día a día, manejando solo o con poca carga, la presión más alta dentro del rango seguro es siempre la mejor opción. Quinto, nunca, bajo ninguna circunstancia, superes la presión máxima grabada en el costado de la llanta.
Ese límite existe por una razón muy seria. Una llanta reventada a alta velocidad no da segunda oportunidad. Déjame decirte algo que digo con toda la autoridad de quien lleva décadas dentro de este mundo automotriz. La industria no te cuenta esto porque una presión más baja hace que el carro se sienta más cómodo durante el manejo de prueba en la agencia. El carro se traga mejor los topes y los baches. La dirección se siente más suave. Te enamoras del carro y firmas el contrato. Después, es tu problema. Además, se cubren legalmente calculando para el peor escenario y poniendo el número mínimo. Si tienes un accidente, si la llanta se poncha, ellos pueden decir que siguieron los estándares de seguridad. ¿Y las llanteras? Mientras más rápido se desgasten tus llantas, más pronto regresas a gastar dinero. No es una conspiración, es simplemente cómo funciona el negocio. Tú eres el único que tiene un interés genuino en que tus llantas duren lo máximo posible y en mantener tu carro seguro. Y ahora tienes la información para lograrlo. Antes de terminar, necesito hablar de frenado, porque esto es un asunto de vida o muerte. Una llanta con presión baja tiene una mayor área de contacto con el asfalto, pero ese contacto es flojo, impreciso y se deforma bajo el esfuerzo de frenado. Cuando pisas el freno fuerte en una situación de emergencia, la llanta mal calibrada no responde como debe. El hule se deforma, el contacto con el suelo pierde firmeza y el carro tarda más en parar. En pruebas de frenado de emergencia, la diferencia entre una llanta a 30 psi y una a 40 psi llega a 4 metros de distancia, saliendo de 100 km por hora. 4 metros. En el tráfico de nuestras ciudades, 4 metros es la diferencia entre parar antes del carro de enfrente o chocarte con él. Es la diferencia entre llegar a tu casa sano y salvo o acabar explicándole el accidente a los tráficos. No hay manera de decirlo más claro que eso. Entonces, resumamos lo que aprendiste hoy. El número en la calcomanía de la puerta es la presión mínima para carga máxima, no la presión ideal para el uso diario. Rodar con presión baja desgasta las llantas 3 veces más rápido, aumenta el consumo de combustible y empeora el frenado. La presión ideal está entre 38 y 42 psi para la mayoría de los carros populares en México. El TPMS solo te avisa cuando el daño ya está hecho. Necesitas un manómetro digital y tienes que revisar la presión cada mes, con la llanta fría. Lo que aprendiste hoy puede ahorrarte más de 8,000 pesos al año, puede doblar la vida de tus llantas y puede un día salvarte de un accidente serio. Ahora necesito de ti. Comenta aquí abajo, ¿cuál es tu nombre? ¿De qué estado de la República estás viendo este video? ¿Y a qué presión le inflabas las llantas antes de ver este video? Quiero saber a cuántas personas podemos ayudar con esta información. Lee los comentarios, porque te vas a sorprender de cuánta gente estaba cometiendo el mismo error que tú. Si este video te abrió los ojos, compártelo con alguien que conozcas que tenga carro. Puede ser un hijo, un amigo, un vecino. Le vas a estar haciendo un favor enorme a esa persona. Suscríbete al canal Diario Automotriz y nos vemos en el siguiente video, donde te voy a mostrar 5 señales silenciosas de que el motor de tu carro está pidiendo auxilio y todavía no te has dado cuenta.